Buenas tardes, aquí estamos compartiendo una tarde linda en este día de la primavera, así que feliz día de la primavera para todo el mundo que nos está escuchando a través de www.radiomixargentina.com y si no bajaste la aplicación, entra desde tu teléfono móvil a Play Store o Google Play y baja la aplicación de Radio Mix Argentina totalmente gratis y nos podés escuchar estés donde estés. Una tarde distinta hoy y como todos los viernes arranca un nuevo ciclo dedicado exclusivamente al psicoanálisis con el licenciado Leandro Noid, psicólogo, psicoanalista, director del Departamento de Psicología de la Discapacidad de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Leandro? Hola Marce, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Un señor potente y un gran profesional del psicoanálisis y la psicología. Para mí es un honor tenerte aquí en la radio y este espacio que tanto espera la gente, esas personas especialmente que aún no han tenido la experiencia de estar ante un licenciado en psicología y todas esas cosas. Tendremos temática a lo largo de todos los viernes y muchas novedades con respecto a este tema, ¿no? Sí, bueno, así es. Bueno, la verdad muy halagado por la presentación. Veo además que un tema, ¿cuál es? Chicago, que estamos escuchando. Yo no domino muy bien el inglés, así que no me pida que nombre el tema, pero es exclusivo y delicioso el tema. Impresionante el recibimiento con un tema de Peter Cetera, cantante Claro. de Chicago. Así que la verdad Impresionante. muy agradecido por este recibimiento, no puede ser mejor. Sí, como vos decías, la verdad que vamos a trabajar sobre la temática del psicoanálisis. A modo, ¿no? Como de tutorial, si se quiere, en algún punto. Por eso creo que también esta fecha de que si bien es Día de la Primera, también es Día del Estudiante, ¿no? Y me parece que para hacerle honores un poquito a esta cuestión, ¿no? De tutorial, de Ujú. formación y de transmitirle a las personas cuestiones que tienen que ver con el mundo del psicoanálisis, tocando. En cada capítulo iremos tocando diferentes temáticas. Hoy arrancaremos con justamente, bueno, de lo que se trata un poco el psicoanálisis, Ujú. ¿no? Bueno, arranca nomás, ¿con qué tema comenzaríamos? Porque es tan importante todo esto, ¿no? Y a ver, arranquemos. Tenemos músculos muy importantes en la cabeza, ¿no? Que hay que hacerlo trabajar. Y que hay que cuidar tanto, ¿no? Sí, 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 sí. Es muy importante el tema digamos, de pensar, ¿no? De trabajar estos músculos, de analizarse. El psicoanálisis igual, yo lo considero, ¿no? Mucha gente tiene la idea o está muy asociada a lo que es la clínica. Ujú. Sin embargo, en realidad termina siendo una forma de pensamiento que nos envuelve en distintas temáticas, tanto a nivel individual como social, y que puede abarcar, la verdad, diferentes temas, puede ir de la política hasta el análisis de una película de cine. Con lo cual, si bien está muy pegado, ¿no? A la clínica, y está bien que así sea, en realidad puede producir lecturas de distinta índole, Ujú. de distintos contextos, matices, y bueno, justamente es lo que iremos viendo en el transcurso de estos programas, porque es una nueva forma o una manera diferente, nueva no es porque no uno puede tener una data del psicoanálisis, estamos hablando más de 100 años, 120 años, 130 años para atrás, ¿no? El mismo comienza a partir de las investigaciones que hace Sigmund Freud, que es un médico, un psiquiatra austríaco, y que él descubre el psicoanálisis, o sea que tiene un origen el psicoanálisis que es a partir de la figura de Freud, y a partir de él, que desarrolla este cuerpo, este campo teórico, van a sucederlo un montón de otros psicoanalistas a los cuales, ¿no? Le llamamos post-freudianos, justamente por venir detrás de él, y que dentro de estos psicoanalistas van a hacer diferentes lecturas, ¿no? De lo que plantea Freud, que acá es algo súper interesante porque
vos tenés los mismos contenidos, es decir, podés ir a las obras completas de Freud, por ejemplo, y sin embargo se dan una multiplicidad de lecturas que hacen diferentes formas de entenderlo, de lo cual se van armando escuelas diferentes de psicoanálisis. Entonces, por ejemplo, tenés escuela inglesa, escuela francesa y otras, y desarrollos, ¿no? Por eso es que decía que el psicoanálisis, bueno, termina siendo una lectura, un discurso de determinadas conceptualizaciones, ¿no? Tanto de la clínica como de otros contextos. Así que nuestro recorrido tiene un origen y un origen que podríamos decir que tampoco es tan largo, ¿no? O sea, la verdad que para la historia de la humanidad 120, 130 años no es mucho, más o menos estamos hablando que Freud arranca en 1890 encontrándose con esta clínica a través de sus pacientes que eran histéricas y consolida este campo, ¿no? Llamada esta disciplina psicoanálisis alrededor más o menos del 1900, ¿no? Ya hay en textos donde ya él incluso se jacta, ¿no? de crear esta nueva disciplina, ¿no? Que no existía. Entonces abre como una nueva dimensión, un mundo nuevo para contemplar aquellos síntomas y malestares que en ese momento se le dificultaba a la ciencia médica trabajar sobre ellos, porque lo que sucedía es que, ¿no? Yo decía que Freud se encontraba con las histéricas, en ese momento eran personas que tenían parálisis en sus partes del cuerpo, y que la característica, lo notorio de eso, es que no tenían ninguna dificultad orgánica, es decir, que iban al médico y no tenían ningún problema, ¿no? Algo similar a lo que, por ejemplo, le sucede hoy en día a muchas personas que sufren, vamos a suponer, ataques de pánico, ¿no? Que van al médico y le dicen, no, mire, usted no tiene nada, esto es un ataque de pánico, entonces lo envían a hacer tratamiento. Claro. Y en aquel momento era muy llamativo, porque los médicos, al no detectar nada, y las manifestaciones que tenían esas parálisis, no correspondían, con las reglas, las leyes de la biología. Entonces las tildaban a esas personas como simuladoras, ¿no? Como mentirosas. Entonces, estas personas no, están sugestionando, son mentirosas, no puede ser que le pase esto. Y Freud, que venía desde ese mismo ámbito, ¿no? Porque al ser neurólogo, trabajaba, ¿no? Estaba dentro, insertado en la ciencia médica, puede pensar distinto, puede separarse y le da un lugar muy importante a la palabra y la escucha, ¿no? Y de ahí que también pensamos, ¿no? El nombre de este programa como psicoyentes, ¿no? En función de que Freud va a escuchar, ¿no? A sus pacientes, les va a dar importancia a sus relatos, y de esa forma, va a interiorizarse en lo que les pasa, y los pacientes van a empezar a sanar, van a empezar a curarse, y a través de varias aristas, de idas y vueltas, de avances y retrocesos, va a ir conformando todo un cuerpo teórico que, miren, para que se den una idea, hasta 1930 y largos, él desarrolla, artículos, ¿no? y escritos, o sea que su proceso data más o menos de 40 años de investigación, con lo cual es un tiempo muy importante dedicado a la clínica, ¿no? Y a toda esta producción de un nuevo saber, ¿no? Porque más que todo generaliza un plus de saber nuevo que a la gente, que a la comunidad, le llega como una novedad, ¿no? Tanto a la comunidad social como a la comunidad científica. Por ahí marco esto de científico porque una característica que va a tener justamente la introducción del psicoanálisis es unos quiebres, unas rupturas en la epistemología de la época, es decir, con la forma de hacer ciencia de la época, que no correspondía con
con la manera de hacer ciencia. Pero bueno, ¿no? Habíamos dicho que la ciencia no daba respuestas a estas personas que padecían de estos males, ¿no? Como que desde la biología no había, digamos, una receta, una explicación, como que no respetaba las leyes de la biología. Entonces Freud como que levanta toda esta hipoteca neurológica que estaba sometida, ¿no? Las personas con histeria, y desarrolla esta magnífica disciplina. Estas rupturas que él va a dar, que va a generar, no es que va a dar, va a tener que ver con quiebres que tienen que ver epistemológicos, es decir, con nuevas formas de cómo se interpreta, cómo se hace ciencia, ¿no? Que no es lo que, al menos desde la ciencia positivista, uno o promueve la ciencia positivista que se consideraría como ciencia. Por eso es que siempre hay una discusión en donde si el psicoanálisis es una ciencia o no. Pero, por ejemplo, ¿no? Como para clarificar un poco este punto, podríamos decir que, por ejemplo, la ciencia positivista marca que uno para estudiar algo, para estudiar un objeto, el mismo debe ser un objeto observable, tangible. Y Freud no estudia eso, ¿no? Estudia el inconsciente, que es un objeto que no se puede ver, que no se puede tocar y que no tiene ni siquiera una localización anatómica. Entonces, ¿no? Si uno, no sé, lo llevamos, vamos a suponer, a otro contexto, es como que yo te diría, bueno, los extraterrestres existen, ¿no? Entonces, no, pero como yo no vi ninguno, ¿no? ¿Viste? La gente es como que las personas no están en esta cuestión muy de ver para creer, ¿no? Como decir, bueno, hasta que no vea uno, ¿no? Como que, bueno, la ciencia positivista justamente es positivista en este punto, ¿no? Su objeto tiene que ser empírico, tangible, y que y justamente el inconsciente no tiene esas características. Entonces, decir, bueno, ¿cómo hacer para estudiar algo que no se puede ver, que no se puede tocar? ¿Cómo hacemos? ¿No? Porque antes, digamos, los métodos científicos positivistas eran de la observación, experimentación, observación. Y acá Freud, digamos, tiene que hacer un corrimiento, ¿no? En el dispositivo clínico. Es decir, que, digamos, ya no va a ser desde la mirada, sino justamente, ¿no? desde la escucha. Desde escuchar lo que, bueno, ¿no? Lo que podríamos, si querés, llamar formaciones del inconsciente, ¿no? Cuando uno habla de formaciones del inconsciente, se refiere a los lapsus, sueños, actos fallidos, síntomas, olvidos, ¿no? El chiste. Bueno, temas que iremos viendo, ¿no? En distintos programas y profundizaremos en distintos programas, en cada uno de ellos. Pero estas formaciones del inconsciente justamente hablan de este discurso que está infiltrado, ¿no? Por atrás de la conciencia de la persona y que, ¿no? Una vez va hablando, quiere decir algo, ¿no? Dice otra cosa y tenía la intención de decir algo. Bueno, entonces el terapeuta marca eso, ¿no? Como un lapsus, donde, ¿no? Donde hay algo inconsciente que le gana la voluntad. Y entonces Freud tiene que cambiar este dispositivo de la ciencia positivista. Por eso es que bueno, se generan muchas rupturas en cuanto a lo que planteaba, digamos, al conocimiento científico que estaba en aquel momento. Podemos nombrar varias, por ejemplo, nuevas concepciones sociales, si querés, ¿no? Freud avanza, es interesante porque él avanza sobre, digamos, esta sintomatología, ¿no? De la histeria, pero en este investigar permanente él va encontrándose con otros descubrimientos. Al investigar, bueno, ¿por qué las personas tienen histeria? Se encuentra, por ejemplo, con que hay sexualidad en la infancia, ¿no? Que imagínate, para esa época, hablar de que los niños tenían sexualidad era... lo querían matar, ¿no? Porque prácticamente era... estamos hablando, ¿no? De 1890, 1900, ¿no? O sea, una cultura europea
¿no? Como que el niño es pensado como un ser totalmente inocente, ¿no? Y Freud habla del chico como un perverso polimorfo, como un niño que manifiesta su sexualidad, entonces parecía como horrorífico lo que decía en aquel momento, ¿no? Incluso hasta hoy en día, digamos, no deja de por ahí a veces de resultar en muchos contextos hasta chocante. Entonces, claro, fue toda una revolución eso. Asimismo, también Freud hace una diferencia con los parámetros de normalidad de la época, ¿no? donde es muy común pensar en lo normal y anormal, ¿no? Sobre todo esto viene también de la ciencia médica, ¿no? O sea, la ciencia médica que clasifica, diagnostica, tenemos enormes manuales, ¿no? Como los DSM-4, todo, que hay una clasificación de enfermedades, entonces tenemos lo patológico, lo enfermo, cuestiones que no son normal. Y Freud viene como con una idea totalmente revolucionaria en ese sentido, que establece que en realidad no es que existe algo normal. Nosotros, digamos, pertenecemos, ¿no? Vamos a suponer, a la neurosis, y que dentro de esa estructura habrá diferentes manifestaciones. Por eso es que Freud hablaba que en todo caso lo psicopatológico es algo perteneciente a la vida cotidiana. No es, digamos, no se puede como ubicar, bueno, qué es normal y qué es anormal. ¿No? Viste que a veces uno ve personas que las ve, por así decir, vamos a llamarlas normal, y luego tienen actitudes como raras, como bizarras. ¿Qué le pasó? Tan normal que parecía, ¿no? O al revés, ¿no? O sea, un tipo que parece totalmente loco, después decía, mirá, tan loco que parecía, mirá que acá cómo se encuadró, ¿no? Cómo se adaptó a esto, qué bien resolvió esto, de qué manera ética o etcétera. Entonces, Freud como que, digamos, rompe esta línea, que es una línea bastante también como que le trae problemas a la sociedad esto, de lo normal, lo anormal. Yo, por ejemplo, que suelo dar charlas en materia de discapacidad, ¿no? O sea, le doy a colegas distintos cursos, seminarios, donde trabajamos clínicamente el psicoanálisis aplicado en personas con discapacidad, ¿no? Cualquier, ¿no? tipo de discapacidad que puedan tener. Y uno se centra en la ley de discapacidad, la 24.901, creo que es, si no tengo mal el número en mi cabeza, donde en su artículo 1 la ley expresa que, bueno, ¿no? que la intención de la ley es darles los beneficios a las personas que tienen discapacidad para que puedan tener una vida lo más parecida a las personas normales, ¿no? Entonces, es gravísimo que ya desde la ley trata a las personas con discapacidad como anormales, ¿no? Ya uno empieza a leer el artículo 1 y ya, eso sí, Arranca mal. arranca muy mal, arranca muy terroríficamente, porque claramente está dividiendo, que si, bueno, el que no tiene discapacidad es normal y el que tiene discapacidad es anormal. Y bueno, y a veces uno también es como lo mira, ¿no? Si todo el mundo te empieza a mirar como anormal, también, ¿no? En algún punto te empieza a afectar y te empiezas a sentir así, Sí, completamente. ¿no? Entonces, digamos, Freud al romper esta idea, ¿no? y a poner esta psicopatología de la vida cotidiana, ¿no? donde uno, digamos, tiene momentos de mayor estabilidad, menor estabilidad, y que justamente para lograr una buena estabilidad está la terapia. Habla, bueno, ¿no? de algo común que nos pasa y no de una división, ¿no? de aguas donde están, parecería que de un lado estarían los enfermos anormales y del otro lado los sanitos que no presentaríamos nada. Y eso no es tan así. Y a su vez también rompe también con ciertas ideas como el hombre, por ejemplo, que se cree como bondadoso por naturaleza, ¿m?
digamos, ¿no? Esta idea de que como que el ser humano nace bueno, ¿no? Como que, viste, muchas veces se dice, bueno, algo más humano, ¿no? ¿Por qué hacer una acción un poco más humana? Como si la esencia del humano fuera lo bueno, ¿no? Y en realidad no es así, ¿no? Freud rompe con esta idea que el hombre es bondadoso. O sea, en realidad él habla más de un perverso polimorfo, como una persona que desde su nacimiento como que intenta constantemente llevar a la acción lo que tenga que ver con lo que le genere placer, ¿no? Y que en todo caso la educación a nivel familiar, a nivel escolar, a nivel de la sociedad, bueno, lo van delimitando, por así decir, en su accionar, Claro. ¿no? Entonces uno no es que decir, bueno, ahora tengo calor y me saco toda la ropa en la calle, ¿no? Como que uno va, digamos, teniendo ciertas normas, pautas. Y bueno, y el mundo te demuestra que el hombre no es bondadoso por naturaleza, ¿no? Tenemos un montón de conflictos, guerras, ¿no? Que dan cuenta de que en realidad nada de eso es. O sea, estaría alejado, de hecho, a eso. Eh, entonces, justamente estas ideas, ¿no? Que marcan estas rupturas en su época, bueno, generan toda una revolución en la sociedad, en la comunidad científica y en cómo, digamos, empezar a interpretar estas nuevas hipótesis que Freud va trayendo, ¿no? Y más en esa época, porque si ahora cuesta, creo, la gente no está adaptada a todo esto también. Aún hoy, yo la veo un poquito alejada la gente también de esto, de estas creencias que vos estás comentando. Es cierto, lo que pasa que, bueno, por ejemplo, digamos, desde el psicoanálisis, muchas veces se manejan lecturas donde, en general, la gente es más afín, ¿no? Por ejemplo, al discurso médico hegemónico, ¿no? Entonces, por ahí se acerca más al médico, al Claro. psiquiatra. Mentime que me gusta. O, Hay, o no le gusta aceptar a muchas cosas a la gente, ¿no? A nosotros, un ejemplo, esta sociedad, la sociedad argentina, somos bastante negadores. Digamos, nos cuesta aceptar muchas cosas. A veces, incluyendo que necesitamos una ayuda terapéutica, que a veces necesitamos un psiquiatra, que a veces cuando nombramos eso ya creen que están mal de la cabeza. ¿Qué pasa ahí? ¿Están mal de la cabeza? ¿Estamos mal de la cabeza? no, para nada, pero es cierto lo que decís, no, es muy cierto, a ver, porque nombraste varias cosas muy importantes. El tema del prejuicio, Ujú, ¿no? Decir esto de me mandaron al psiquiatra, estoy loco. claro. No, yo no voy a hacer. O también esta idea, no, yo puedo solo, no, no necesito la ayuda de alguien, ¿cómo no voy a poder solo con las cosas? Entonces, está esta idea de prejuicio, ¿no? Como que no te vean, esto que decíamos antes, ¿no? Como que tiene que ver un poco con la mirada del otro, cómo te ve el otro, ¿no? Si voy al psiquiatra, el otro me va a ver que va a pensar que estoy loco. Mm, Bueno, esto tenemos por un lado. Y por otro lado, vos marcaste la negación, ¿no? Las personas como que, bueno, como que no, digamos, no asumen esta idea de hacer un tratamiento, de encararlo, no ven por ahí sus conflictos, su ujú. sintomatología. Y en ese sentido, como escapan, o gente que por ahí, viste, muchas veces que dicen, "Oh, no, no me gusta hablar de esto, que me pone mal, me pone a hablar de lo malo". Entonces también escapan eso. Y por otro lado tenés como la incidencia digamos, de comercial, por así decir, porque, a ver, obviamente que detrás de todo, digamos, detrás de la medicina está este comercio farmacológico. Hoy en día, acá y en el mundo, bueno, pero vamos a suponer, vamos a situarnos acá, hay un auge, ¿no? En lo farmacológico. En el uso, viste, muchas veces se comenta el uso indiscriminado de que, bueno, tomo una pastillita para esto, para lo otro, me siento un poco mal, ya tomo un ansiolítico, entonces, hay como un sobreuso de la medicación. Con lo cual, esto
tenés distintas vertientes. Por un lado, la parte comercial, ¿no? Donde justamente se le da como, termina siendo un negocio esto de medicar permanentemente. Y mucho de lo que importa en la actualidad justamente es, ¿no? Para los grandes laboratorios, todo esto es justamente facturar. Y a la vez que la gente por ahí también busca esta solución mágica, ¿no? La gente decir, bueno, esta pastillita me cura todo, ¿no? ¿Hay Es decir, una forma de vivir sin esas pastillitas? de vivir sin... Bueno, antes se vivía, ¿no? Antes del psicoanálisis se Claro. vivía de esta manera, ¿no? Pero bueno, eran otros momentos históricos, ¿no? Siempre es como que los tiempos van cambiando y a medida que los tiempos van cambiando también las formas de pensar, las formas de los síntomas de las personas, porque la sociedad tiene presente un discurso, ¿no? Político, económico, los medios presentan un discurso, la familia tiene un discurso, y esos discursos van configurando la cabeza de uno. Sí. Entonces por eso es que vos ves que van cambiando los síntomas, ¿no? Que por ahí en la época de Freud vos tenías, como yo nombraba, estas parálisis histéricas y hoy en día no hay. Prácticamente yo creo que habré visto solamente un paciente con parálisis histérica en el recorrido que tengo como psicoanalista. Y, por ejemplo, tenés otras sintomatologías, como puede ser ataque de pánico, trastorno de alimentación, que están como más a flor en auge, y que en la época de Freud ni había de eso. La gente no consultaba por eso. Bueno, esos cambios tienen que ver con, digamos, los discursos que la sociedad va gestando Sí. en las personas, va conformando cabezas, ¿no? Mentes, que funcionan de una manera. Entonces vos tenés que en diferentes épocas o contextos, en diferentes años, o países, ¿no? O culturas, por decirlo más claramente, se forman diferentes estructuras mentales en cuanto a manera sintomática. Vos fíjate, por ejemplo, en Estados Unidos sucede esto de los francotiradores, ¿no? Que de golpe sacan un rifle, empiezan a disparar, y esto no pasa acá. Ya tenés otras cosas, ¿no? Podés tener ladrones, motochorros, entraderas, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Pero es raro, no ves noticias en Argentina que un francotirador se puso. ¿Y eso por qué no pasa? Bueno, justamente porque cada cultura va como perfilando distintas estructuras mentales. Entonces, a tu pregunta, ¿no? Pues ahí yo me había ido un poco, es que esto es como asociación libre, Sí, ¿no? sí, Para, claro. vas para todos lados. Pero lo que planteabas vos, esto de si se puede vivir, bueno, depende. En realidad el malestar lo siente uno, ¿no? Es decir, uno de golpe empieza a sentir el malestar, que es un malestar mental, que a veces se manifiesta en forma corporal, y bueno, y ahí es de más, acudirá, ¿no? De ahí en más va a tener que llegar un momento donde, bueno, va a tener que entender de que tal vez solo no pueda con eso, necesita una ayuda, va a tener que acudir. Pero lo importante es que tengan claro es que ese malestar tiene que ver con temáticas no resueltas, temas que tiene que hablar, que no busque solamente la solución en una droga, porque la droga va a ser como un parche momentáneo. ¿Mm? Eh, pero solamente eso. Con el tiempo volverán a florecer los síntomas, además de que va a crear una dependencia tremenda a la medicación si no trata esos temas no resueltos, ¿no? Yo tengo como esto metido hace tiempo en la cabeza, o me pasó una vez esto, o este conflicto que tengo ahora o de antes. Entonces, en la medida en que no hable de eso, no trabaje de eso y no vea con qué se puede enganchar, no, digamos, los síntomas van a seguir estando. La medicación, bueno, actuará de una manera que lo va como a sostener, y bueno, ahí dependerá de cada uno un tiempo, ¿no? Pero yo, para mí, digamos, en principio, si bien a ver, muchas veces, muchas veces hay personas que sí necesitan medicación, ¿no? Y que, pues, de hecho, el psicoanálisis y la psiquiatría son ciencias complementarias, no es que se oponen, pero es cierto que hay como un sobreuso de medicación. Entonces, en ese punto hay que, digamos, hilar fino en cada caso.
porque si no se genera esto que te digo, ¿no? Digamos, como que la persona no excluya el tratamiento psicológico, o sea, que no vea solo desde el fármaco la solución. Eh, Porque si no, la cosa va a perdurar. A veces digamos, los fármacos son muy importantes en muchas situaciones, por ejemplo, a ver, si en un comienzo la persona viene muy descompensada y vos ves que tiene totalmente desregularizadas sus funciones de sueño, es decir, que no puede dormir, que no puede comer, entonces está bueno una medicación para que estabilice al menos sus funciones biológicas, pero de ahí en más tiene como que trabajar la temática. Por ejemplo, ¿no? Sería ahí como uno de los casos. Pero es muchas veces ¿no? La gente se confunde con esto, ¿no? Que dice, bueno, me siento mal, ¿qué hago? Voy al psicólogo, al psiquiatra, como si fuese lo mismo, ¿no? Bueno, no, el psiquiatra piensa, bueno, es alguien que además de hacer psicología te medica, ¿no? Como, entonces hago un Sí. 2 por 1, ¿no? Como que parece más completo, pero no son ciencias totalmente, digamos, diferentes. Eh, en psiquiatría normalmente, lo que es psiquiatría es, digamos, la administración psicofarmacológica. En psicoanálisis, salvo que el psiquiatra trabaje Claro. con alguna terapia más psicoanalista, sí, pero si no es simplemente el seguimiento farmacológico. En psicoanálisis es diferente, ¿no? Hay toda una cuestión de elaboración, digamos, de la personalidad, como que la persona va recorriendo, ¿no? Un montón de aspectos internos de ese sentido. Entonces es importante que la persona tenga esa distinción, que no es lo mismo, o sea, no es lo mismo ir al psiquiatra que ir al psicoanalista. Y son ciencias, viste, que se entrecruzan, porque vos fíjate que vos decís, tengo un ataque de pánico, ¿qué hago? ¿Voy al psiquiatra o al psicólogo? Como que se te presenta la Claro, duda. claro. Y en muchos síntomas o muchas cuestiones que digamos que vos puedas tener, presenta esa duda. De hecho, creo que, si no me equivoco, la única temática que encontré como que alguien diría, bueno, esto es para psicólogos y exclusivamente para psicólogos, y no estaría esta confusión, donde, bueno, a ver si puedo tomar una pastilla para esto, sería cuando consultan por orientación vocacional. Es Ujú. decir, bueno, ¿no? Como diciendo, claro, ¿a qué psiquiatra voy que me dé una pastilla que me oriente en qué estudiar o qué trabajar? ¿No? Por ejemplo. Entonces ahí es donde, bueno, justamente se resalta en esa temática cómo se trata, ¿no? De hablar de uno, ¿no? De lo que es de uno. Y si la persona solamente toma tranquilizante para poder dormir, porque alguna vez tomó porque tenía problemas, pero después, bueno, se hizo adicta y cree que si no toma esa pastilla no duerme. Y no tiene problemas, o sea, pero piensa que ya es la hora de tomarla para poder dormir. Claro, vos decís como una especie de placebo. Claro, un acostumbramiento. Bueno, lo que pasa que, a ver, eh, eh, lo cierto es que el ansiolítico, generalmente para dormir, lo más habitual que te da es un ansiolítico. Mm, ¿Mm? Entonces esto puede ser un clonazepam, diazepam, lorazepam. sí, sí. eh, y genera tolerancia. Es decir, genera una dependencia. O sea, el cuerpo te dan una dosis y después de un tiempo el cuerpo, esa misma dosis que por ahí, ¿no? Los primeros meses te planchaba en la cama y dormías regio, Ya después no no te es tan hace nada. así, claro. Entonces, y ya por ahí te tienen que aumentar un poquito la dosis. Lo que pasa es que, bueno, eso es muy, digamos, muy particular en cada caso. Pero obviamente que, bueno, digamos, no está mal que uno dice, bueno, la verdad, vos podés consultar con un psiquiatra y tenés problemas de sueño, te da la pastilla, todo, pero si solo dejas tu cabeza en manos de eso, ahí es donde le falta como una pata a la cuestión. Es decir, bueno, está bien, ahora más o menos lo piloteo porque estoy tomando la pastilla, pero vamos a tratar esto de raíz. De raíz es justamente haciendo terapia. No hay otra vuelta ahí. Ujú. Entonces, a prestar atención, que es muy importante todo esto. Te voy a dejar tomar un poquito de agua y qué te parece si disfrutamos un poquito de música. A ver qué me tenés preparado. Vos ya como me Eh, recibiste con Chicago, fue genial. Maravilloso, ¿no? Tengo algo muy lindo que sé que te va a gustar.
Bueno, y seguimos acá con el licenciado, ¿eh? ¿Cómo le va, licenciado? Bien, ¿qué temazo estás pasando, eh? Y sí, Christopher Cross, una melodía maravillosa del año 1981, maravilloso, música muy exclusiva. ¿Mm? Con el licenciado Leandro Noir y las charlas en off también son muy importantes, pero lamentablemente la gente no puede participar de todo esto. Pero en un futuro se van a tocar Sí, estos sí, temas. bueno, y claro, hoy siendo Es muy largo el todo. primer programa, bueno, ¿no? Era un poco también presentarnos y como es, y bueno, que no, que la gente me vaya conociendo, la verdad que no me conoce, así que bueno, justamente era para bueno, ¿no? Darnos a Claro. conocer, siendo el primer programa, entender un Pero poquito igual la cara se hizo bastante conocida porque hay un flyer dando vuelta que está muy lo bueno, no empiezan a sé quién lo ubicar. hizo. Claro, se va a empezar a conocer esa cara. Así que, bueno, seguimos, te escucho, somos todos oídos, necesitamos mucho de esto. Bien, bueno, no, pero está muy bien lo que decís porque es cierto que notás que a veces puede haber resistencia, ¿no? A que la gente vaya a los tratamientos. Y bueno, ¿no? A veces cuando hay, sobre todo a veces cuando hay una conflictividad muy traumática. Mira, hay una experiencia que tuve, bueno, ¿no? Yo, al igual que vos, soy de acá de zona oeste, ¿no? Soy de San Antonio de Padua, y me habían contactado en Castelar, en un centro donde realizan estimulación temprana, talleres, ¿no? Para chicos con discapacidad. Y claro, y los chicos hacen psicomotricidad, ¿no? Los profesionales. Y bueno, justamente me convocaron porque sabían que yo estaba metido en la temática de discapacidad para que pueda hacer una terapia grupal con los padres. ¿Por qué? ¿Qué les sucedía? Venían muchos padres y les preguntaban cuestiones sobre el hijo, ¿no? Porque mi hijo esto, lo otro, ¿cómo puedo hacer acá? Y problemas y dudas. Y ellos me decían, mirá, la verdad que no estamos, o sea, capacitados como para, digamos, responder todas estas demandas, ¿no? Entonces, pensamos en alguien más idóneo al área para que realmente profesionalizar esto, porque además, por el chico tenía que empezar el taller, o hacían también estimulación en el agua, en piletas, y el padre se le ponía a hablar a la madre y también le restaban ahí Claro. tiempo a la terapia. No, no, porque esto, lo otro. Y bueno, iban, para que calcules, como 30 40 familias, y de los cuales en el grupo fueron 6 familias, de 40 que les habían planteado. Pero esas 6 familias eran las que de golpe tenían más elaborada su situación con el hijo que presentaba una discapacidad, de golpe ya en la mayoría de los casos ya el hijo era mayor, ya como que tenían todo un recorrido, estaban mucho más estables, armónicos a nivel de los vínculos familiares y demás. Y en cambio los padres que ellos notaban como verdaderamente mal, muy angustiados, muy no perdidos, muy con demasiado, ¿no? Conflicto, angustia, no iban a la terapia. No iban a la terapia. Y bueno, eso llamó poderosamente la atención, porque era como que el que más necesitaba no iba. Y el que sí, los que estaban, digamos, mejor, ¿no? Que con la situación, porque bueno, ¿no? Siempre, digamos, entraría en otro tema, pero bueno, la llegada de un hijo con discapacidad conmueve, ¿no? Revoluciona la dinámica familiar. Pero bueno, los que tenían como no revolucionada esa dinámica, sí, asistían a la terapia. Con lo cual, digamos, esto te das cuenta de esto que planteas, ¿no? Que, bueno, a veces la gente niega totalmente poder hacer un tratamiento. Y es muy necesario, ¿no? Y de hecho, claro, para los profesionales que me contrataron era como un poco, se quedaban un poco mal, ¿no? Porque diciendo, pero ¿cómo? Hicimos todo esto para que... Y no, iban y le seguían preguntando en las piletas, en el taller, y lo mandaban a la terapia de grupo, pero no iba. Entonces, Ujú. como que también ellos estaban como un poco hasta enfadados, ¿no? Un poco o frustrados con la situación esta.
Entonces, bueno, no es sencillo, ¿no? Creo que hay que tener bastante concientización, que es un poco, ¿no? También es la idea de transmitir y de acercar, ¿no? El psicoanálisis a la gente, ¿no? Porque esto de transmitir el psicoanálisis no es sencillo. Claro. Es, mirá, porque uno va a ver, decir, bueno, transmitir el psicoanálisis a modo de conocerlo, a modo de entenderlo, ¿no? Y, y- y la verdad que es que al ser digamos, una concepción, un pensamiento diferente al que uno, digamos, está acostumbrado, de apropiarlo no es de un día para el otro, es como que lleva varios eslabones de un efecto, ¿no? Le llamo como retroactivo, es decir, que por ahí vas estudiando cosas de psicoanálisis, vas aprendiendo cosas que por ahí no entendés bien, pero por ahí llegaste a un punto y que ese punto te hizo entender cosas anteriores. Entonces, como retroactivamente vas comprendiendo y en la medida que vas avanzando, vas entendiendo, pero es un pensamiento como difícil de elaborar, difícil de comprender en un comienzo. Y bueno, igual ¿no? Es una formación permanente que es compleja. No, digamos, uno lo piensa en lo que es, ¿no? La formación de profesionales y de tratar de entender este campo. Y que se plantean diferentes formas, ¿no? Porque si bien está, por ejemplo, a ver, escuelas de psicoanálisis, la universidad, eh, a veces también se cuestiona que por ahí no es como tan propicio esa transmisión a nivel académico, como que de golpe no es la idea, digamos, la esencia del psicoanálisis, como que haya una persona que sepa y que transmita. Entonces surgen como otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, otros dispositivos de transmisión, como unos le llaman cártel, que es una actividad grupal donde hay 4 personas que estudian un tema y hay una persona más, o sea, una quinta persona que trata como Mediador. de mediador, sí, romper como imaginarios de esos temas. Es como que, bueno, vos te metés a investigar sobre un tema, pero justo te metiste con un profesor tuyo, entonces, como, bueno, fue un profesor tuyo y se juntan para poner una puesta en común del tema, bueno, suponés que como fue profesor, bueno, decís, este sabe más. Entonces, como que ese más uno trata de equilibrarlos, ¿no? Y que no haya esta cuestión como que uno sabe más que el otro. Pero esa es una de las patas. En realidad es muy importante el tema del análisis, y acá es justamente lo que estamos transmitiendo. Análisis, y bueno, ¿no? Para el que ejerce el psicoanálisis, la supervisión. Pero para el que no, digamos, no la ejerce, que cuando se analiza, es la formación del psicoanálisis. Y esto es súper interesante porque mira vos, es la única disciplina que uno puede estudiar cualquier cosa en la vida. Pero si vos estudias psicoanálisis es la única disciplina que te la tenés que aplicar a vos mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces habrás visto que por ahí hay situaciones donde tal psicólogo, no sé, hizo esto, ¿no? Decís, ¿cómo? ¿Es psicólogo y, no sé, pedofilia ¿viste? Decís, ¿cómo puede ser? Decís, pero no, pará, no entiendo nada. Se recibió en la facultad, es psicólogo y, ¿viste? No entendés nada. Uno escribió el libro y es pedófilo, así, ¿viste? Se rompen todos los esquemas, parece. Pero lo que sucede justamente es que el análisis es lo que, por así decir, ¿no? Lleva a una salud psíquica y no la teoría. O sea, no por estudiar vos te curás, pero en esta disciplina. Porque en otras, digamos, vos podés ser médico y estar con una gripe y viene alguien con gripe y lo podés tratar igual. O podés, digamos, ser odontólogo y, no sé, tuviste un accidente, estás sin dientes, ponele, sos un odontólogo sin dientes y podés ser el mejor odontólogo. No tiene nada que ver. Y en todas las profesiones es así. No importa si vos lo padeces, pero acá sí. Claro. Entonces, digamos, acá vos te lo tenés que aplicar a vos para poder ser, digamos, éticamente bueno. O sea, tenés que tener sana la cabeza para poder trabajar en otras cabezas. Entonces es importante digamos, que el terapeuta haga el análisis. Esto igualmente no es algo que esté arreglado. Algunos terapeutas hacen y otros no. Por eso a veces es que sucede estas cuestiones. Es decir, que tampoco es lo mismo ir a cualquier terapeuta, ¿no?
A veces esta cuestión del terapeuta, bueno, uno también tiene que fijarse, bueno, con quién va. Muchas veces, bueno, uno busca, ¿no? Por referencia. Pero es importante esto, que el terapeuta haya hecho un recorrido analítico, digamos que por más que ya haya sacado 10 en la facultad, no garantiza nada eso. Si, no garantiza nada a nivel si está bien, ¿no? De la cabeza, como decimos nosotros del bocho. No digo como dice la gente. Es simplemente esto, ¿no? Si hizo una terapia. Por eso, fíjate vos la importancia que tiene, ¿no? Que por ahí otras cosas no es necesario. No, porque lo demás es todo teórico. Pero entonces, porque si no sería más fácil. Decís, bueno, para la depresión, ¿qué agarro? Me leo el libro de la depresión Mm, y listo. ¿Para qué voy a ir a una terapia todas las semanas, pagar al psicoanalista? No, me compro el libro, lo leo y ya está. Claro, pero no, porque lo teórico no alcanza. Entonces, para ahí todos estos libros de autoayuda y digamos, bueno, a ver, es como algo momentáneo. Capaz lo lees y por ahí estás un tiempito con esas ideas, pero después se te van. ¿Viste? Como se te van y volvés a lo mismo. ¿Viste? Es como que no lo sostenés. No está mal, pero digamos, no es lo que transmite la esencia del psicoanálisis, ¿no? Como que justamente, eh, digamos, que haya que analizarse, ¿no? Y hablando de libro, acá me trajiste un libro. ¿Es un libro de tu autoría? Sí, bueno, yo escribí este libro que es el que te traje, que me acuerdo que estabas interesado en la temática de discapacidad. Sí. Se llama Lecturas de Freud y Lacan en Discapacidad. Y bueno, es justamente trabajo textos de Freud y Lacan y le hago una lectura, esto que te decía al comienzo, ¿no? Que uno le hace lecturas a las enseñanzas de Freud y Lacan aplicadas a la discapacidad. Porque bueno, muchos colegas planteaban, ¿no? Esta cuestión de que, bueno, en la facultad, en la universidad, mucho por ahí no se ve de discapacidad, pero sin embargo es volver a las fuentes, volver a esos textos que uno ve una y otra vez Mm, en la facultad y cómo se pueden pensar en discapacidad. Y después este año había sacado otro texto que tiene que ver con orientación vocacional y ocupacional, que se llama Cuestiones del claro. ser y el quehacer. Que bueno, no es otra manera de como de transmitir, son textos más que tienen que ver con tutoriales, con formas de enseñanza, de transmisión de la clínica. Digamos, no hay una manera única de transmitir la Claro. clínica. De hecho, ahora nosotros estamos como implementando esta manera radial, ¿no? De transmitirla. Eh, y, eh, y también, ¿no? Para el, digamos, el que le interese, tengo unos videos subidos a YouTube que se Ujú. llaman Psicoanálisis Cotidiano, que es una serie documental eh, hecha para la comunidad, pero no, fue pensada en un comienzo también para unas clases de gente que está estudiando diferentes carreras introductorias en psicoanálisis, entonces tocan temáticas como las que iremos tocando acá y que, bueno, ahí la gente puede ver, seguir. Por ahora hay 3 capítulos, ¿no? Lleva bastante de elaboración y por ahí 3 capítulos, pero bueno, estamos grabando el cuarto y la idea, bueno, es seguir y continuar. Viste que no hacía falta música, porque ya hemos llegado a casi al final de este programa, el primer programa del licenciado Leandro Noy. Y bueno, yo no sé si es tu debut en radio, pero Fui a unas entrevistas, una radio en Lomas de Zamora, programa mm, radial sí, con Marcelo Lamora, Chabela Dávila, que bueno, les mando saludos. Ellos generalmente en el año 1 o 2 veces me invitan. Eh, pero bueno, no, así como esto no. tu propio programa este. Claro, claro. Y bueno, va a ser seguramente hasta el próximo viernes. Así es. Y ponemos esa cumbia que está muy buena para que la gente escuche Algo un un poco de poquito. viernes, Es una cumbia subliminal. Claro. ¿Cómo que se llama? Cumbia lacaniana. La cañana. ¿Y qué Es significa temática. eso? ¿Qué es la No, cañana? hace referencia a una escuela de psicoanálisis que es la escuela francesa, Ujú. ¿no? Que ahí tenés como referencia a Jacques Lacan. Y bueno, justamente es un tema que sacó la Escuela de Orientación Lacaniana de Córdoba. Y bueno,
y me pareció como, bueno, ponerlo como al cierre, como algo, digamos, temático de contenido, ¿no? Claro. Acá creo que somos más ochentosos, No, no, pero está dentro del contexto. Así no, igual que, yo soy más de ochentoso, noventoso, claro, más pop, pero bueno, igual como cierre me parecía que es tan está... interesante y tan extenso este tema que se termina haciendo corta una hora. Pero va a haber material o tijera para cortar para pero rato. vamos a continuar Y todos los una, viernes. y una consulta que te iba a Igual las hacer. terapias son así, a veces a la gente le parece corta la terapia, ¿eh? Así que Sí, sí. está bueno esto, también como que se vayan familiarizando. Que se vayan adaptando también y aceptar un poquito más. Ujú. ¿Mm? Nos encontramos entonces el próximo viernes. Bueno, dale Leandro. Marcelo, dale, nos vemos el próximo viernes.